Saludo con gusto al ingeniero Francisco García Álvarez, socio de García Jarque Ingenieros y expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Gracias por aceptar esta conversación, ingeniero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias. Sé que ha seguido muy de cerca el tema del colapso en la línea 12 del metro. Sé que estuviste en el lugar de la tragedia y sé además que has revisado una cantidad importante de material fotográfico vinculado con lo sucedido en la línea 12. Quisiera pedirte una opinión general sobre las fallas estructurales que, en tu opinión, provocaron el colapso de la línea 12. Bueno, creo que no es únicamente un factor, o podamos decir, es un punto en específico el que provocó el colapso de la falla. Creo que es una desafortunada cadena de eventos que se concatenaron, que se unieron para haber presenciado lo que irónicamente un 3 de marzo, el Día del Albañil, ocurrió en la línea 12 del metro. Entonces, no creo que sea solamente un punto, creo que es una cadena desafortunadamente de eventos. De acuerdo con la opinión que tú tienes, conforme a lo que has observado, ¿este colapso se pudo prevenir, se pudo evitar? ¿Hubo descuido, hubo negligencia? Bueno, ningún ingeniero diseña para que se le caigan las cosas. Hay dos cosas que no nos gustan a los ingenieros. Primero, que se te caiga algo, o segundo, que todo el esfuerzo que le pusiste en un proyecto no se lleve a construir. Entonces, las cosas desde el punto de vista de la ingeniería estructural, pues no deben caerse. Para eso diseñamos, para prevenir el colapso. Entonces, ¿el colapso se pudo haber prevenido? Por supuesto que sí. Para eso se diseña, para que las cosas no se caigan. Pues, desafortunadamente, por una combinación de múltiples factores, pues, se presenta el colapso de la línea 12. ¿Pero el colapso se pudo haber prevenido? Pues desde luego que sí. ¿Cuáles serían esos factores a los que haces referencia, ingeniero? Bueno, basado un poquito en la documentación fotográfica, en el sitio que estuve ahí, en toda la información que hemos podido revisar e investigar, pues sí creo que hay, y creo que por ahí debiera ir el dictamen que se presentará el día de mañana. No es que lo esté sesgando, ni mucho menos, pero creo que hay un componente en los puentes que se llaman conectores de cortante, que son los que propician la unión entre la capa de compresión o de concreto y la viga metálica o las vigas tipo I, que estos conectores tuvieron una deficiencia en su comportamiento. Ese creo que va a ser el principal el punto en el que se va a enfocar. Creo que es una causa principal del colapso, pero sin embargo no creo que sea la única. Los puentes están sometidos a un efecto que se llama fatiga. Se llama fatiga porque las cargas movibles dentro de un puente provocan que la estructura se deforme y se recupere muchas veces o muchísimos ciclos durante su vida útil. Y eso genera estos efectos que se conocen como fatiga. Se diseñan para esos efectos de fatiga. La fatiga se contempla dentro del diseño. Sin embargo, si empezamos a quitar elementos fundamentales para la construcción de un puente o para el comportamiento adecuado de un puente, como por ejemplo una mala calidad de los conectores de cortante o una mala calidad constructiva o un cambio en el peso de los trenes o un balastro mal colocado o vibraciones inadecuadas por el tipo de vías que se colocó o inclusive efectos del sismo del 2017, pues fueron factores que se fueron consumiendo o que fueron propiciando estos efectos de fatiga que no debieron haberse presentado tan rápido en un puente. O sea, los puentes, los efectos de fatiga se consideran para la vida útil del puente, ¿de acuerdo? Y no deben de acabarse antes de que la vida útil del puente o de los viaductos, en este caso, se presente. Ingeniero, estos conectores a los que hace referencia son lo mismo que los pernos que menciona en su reportaje el New York Times. ¿Es de eso de lo que estamos hablando? Sí, es exactamente lo mismo. Pernos, conectores, y se llaman conectores porque conectan la viga de acero con la capa de compresión. El concreto es muy bueno
resistiendo que lo aprietes, que lo comprimas o a compresión. Y el acero resiste muy bien los efectos de tensión. Cuando tú tienes un puente y se deforma, lo cargas y se deforma, en la parte superior se resisten compresiones y en la parte inferior se presentan tensiones. Entonces, si tú tienes un sistema compuesto entre acero y concreto, donde el concreto resiste bien las compresiones y el acero resiste bien las tensiones, los puedes hacer trabajar en conjunto. Y la forma de hacerlo es por medio de estos conectores. Si yo quiero deslizar mis manos una con respecto a la otra, pues, sucede muy fácil. Sin embargo, si yo pongo un elemento entre mis dos manos, ya no se pueden deslizar fácilmente y empiezan a trabajar en conjunto. Eso es lo que esos pernos intentan, bueno, no intentan, sino eso es lo que los pernos hacen. Y no solamente se usan en puentes, se usan en estructuras metálicas. Todos los edificios de la Ciudad de México que vemos de estructura metálica tienen este tipo de conectores. Y es una construcción muy común, es un sistema muy común y es un sistema que se puede usar perfectamente bien si se ejecuta correctamente. Ingeniero, el New York Times, entiendo que estás de acuerdo entonces con esa parte de las conclusiones del New York Times, refiere de esos pernos que no les fueron retirados unos anillos de cerámica y advierte también sobre deficiencias en la soldadura. ¿Podrías ahondar un poco sobre el tema para que quienes no somos ingenieros lo podamos comprender? Claro, esos pernos son de metal, son metálicos. Y cuando se llevan las vigas metálicas o las vigas de sección I, porque si las vemos de frente tienen la forma de una I mayúscula, esos pernos se colocan en la parte superior, en el patín superior de la viga I. Y se colocan con una pistola especial, es una pistola que debe tener un amperaje muy específico para generar el calor que funde el perno con la parte de arriba de la viga metálica. Y esa camisa cerámica lo que hace es guardar ese calor para que la fundición entre el perno y el patín superior sea adecuada y el perno quede perfectamente bien adherido a la estructura o a la viga de abajo. El problema con estas pistolas es que el amperaje tiene que ser muy específico y en las obras hay que llevar pues transformadores o la corriente eléctrica que se recibe en las obras tiene que ser de una calidad adecuada para que esas pistolas funcionen. Y el uso de la pistola es muy rápido. Los pernos se colocan de manera muy rápida con estas pistolas, pero no siempre la calidad de la energía puede ser la adecuada. Entonces, se usan, hay gente o hay empresas que a falta de un amperaje adecuado, utilizan el electrodo que conocemos, el que normalmente vamos por la calle y ven sacar chispas, ¿no? Son unos electrodos, son unas varillas que tienen un recubrimiento de un material que lo que propicia es quitar las imperfecciones del aire y la humedad, y la varilla de acero que va dentro funde el material que se quiere unir, en este caso los pernos, con el patín superior de las vigas. Pero estos pernos no fueron diseñados o no fueron creados o inventados para ser soldados con este tipo de varillas. Entonces, si no se aplica la soldadura alrededor del perno, que son de sección circular, si no se aplica la soldadura adecuadamente alrededor del perno, pues los pernos no tienen la unión correcta entre la viga y el perno en sí. Y entonces cuando trabajan a cortante, se les llama perno de cortante porque se tratan de cortar cuando la superficie del concreto y el acero se mueven entre ellas, el perno trata de cortarse, por eso se llaman pernos de cortante. Entonces, si la adherencia entre el perno y la viga no es la adecuada, que es donde se va a presentar el cortante, pues esos pernos se empiezan a degollar. Y esa camisa metálica, que es la que propicia la correcta fundición cuando se aplica la pistola, se debe de retirar, porque entonces, si no, el perno bailaría entre el concreto y no fue retirada en muchos de los casos. Parece haber evidencia suficiente que demuestra lo que estás diciendo y lo que publica el New York Times en su informe técnico en el que consultó a muchos especialistas como tú que llegaron a esa conclusión. ¿Es así? ¿Lo entiendo bien? Sí,
además de que los pernos no fueron correctamente colocados, creo que hay otros factores que implicaron, porque si no se hubieran colocado los pernos, algunos pernos bien, ¿no? Pues el puente se hubiera caído al tercer día o al tercer tren que pasó por ahí. Entonces hay otros factores, además de los pernos y de la calidad constructiva, que intervinieron pues en el colapso del 3 de mayo. Los que ya referiste, incluido el terremoto de años posteriores. Sí, pudiera ser que el sismo hubiera tenido una implicación leve, pequeña, pero no se debe descartar una posible intervención o una posible incremento de esfuerzos en esos pernos debido al sismo. ¿Es posible que estas deficiencias constructivas estén presentes en otros tramos de la propia línea 12? Sí, desafortunadamente sí. Y creo que el problema a solucionarlo va a ser un tema de certidumbre, ¿no? Porque pues la incertidumbre ya se generó. Y entonces inspeccionar o revisar estos pernos no es fácil porque están ocultos en la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, no sé cómo lo vayan a resolver. He estado dando vueltas en mi cabeza para ver cómo pudiera solucionarse, porque así somos los ingenieros, siempre tratamos de resolver cosas que se nos presentan todos los días y pues evidentemente el colapso de la línea 12 ha ocupado la mente de los ingenieros estructurales por más de un mes y solucionar el problema de quitar la incertidumbre de cómo está la colocación de esos pernos en las vigas, pues no va a ser fácil, no va a ser sencillo y no va a ser rápido de solucionar desde mi muy particular y humilde punto de vista. Reabrir tramos de la línea 12, particularmente los elevados, bajo esta serie de dudas que planteas, sería grave. Podría hablarse de que habría la posibilidad de que se genere un nuevo accidente. Yo no abriría los tramos metálicos, es un tramo específico, es un tramo que fue asignado a una empresa en particular. Yo ese tramo no lo abriría hasta no tener un análisis o la certeza de que pues la resistencia de la sección compuesta, el acero y el concreto es la adecuada, pero sí abriría los tramos de concreto, los tramos que están resueltos con traves de concreto, las famosas ballenas, ¿no? Y desde luego abriría el tramo del túnel, ¿no? Tengo entendido que parte del problema es que la mayoría de los trenes están en la estación de Tláhuac. Por la hora en la que se presentó el colapso, había muchos trenes, creo que ya estaban en Tláhuac. Entonces, pasar los trenes en una zona donde no hay paso, porque está la viga colapsada, pues va a ser complicado, ¿no? Un desafío enorme, particularmente para ustedes, los ingenieros estructuralistas. La premura que refiere el New York Times, la falta de un proyecto ejecutivo que refiere el New York Times, ¿influyó en estas deficiencias en tu punto de vista? Yo creo que sí, y me consta de primera mano que no había un proyecto ejecutivo cuando se iniciaron las obras del metro, porque a mí en lo particular, en mi empresa, nos pidieron que diseñáramos un par de estaciones, lo cual no hicimos, no estuvimos involucrados en el proyecto del metro, pero sí nos pidieron participar en la construcción de unas estaciones cuando el metro ya había iniciado su construcción. Eso lo único que dice es que no había un proyecto ejecutivo, ¿no? Un proyecto ejecutivo es el que llevas y ejecutas, y no existía ese proyecto. También por eso son los costos desorbitantes, o no desorbitantes, sino los costos adicionales que se presentaron, porque tú no puedes evaluar un proyecto si no tienes exactamente cómo va a quedar. Entonces, cuando las empresas les presentan el proyecto y cotizan, pues lo hicieron con muchas incertidumbres. Entonces, creo que el hecho de haber hecho el proyecto sin un proyecto ejecutivo, el hecho de, si es que así sucedió, como lo expresan algunas personas que trabajaron, de las prisas o de la celeridad con la que se necesitaba entregar la obra, pues evidentemente demeritó la calidad. He visto fotografías de las vigas que colapsaron, en donde la calidad del concreto alrededor de los pernos no es muy adecuada. El concreto debe tener una uniformidad y el concreto debe tener una correcta
integración entre los cuatro elementos básicos que tiene el concreto. El concreto tiene grava, que es una piedra grande, tiene arena para rellenar esos espacios y tiene cemento para rellenar los espacios más pequeñitos y que es el que propicia esa reacción química que une todo esto junto con el agua para formar una superficie y una piedra artificial muy dura. Y las fotografías que hay alrededor de los pernos sugerirían que se pudo haber colado en condiciones no adecuadas porque la calidad es muy mala. Voy a decir algo que me puedo arriesgar y me puedo equivocar al respecto, pero pudiera ser que hayan colado lloviendo, porque parte de los finos que hay en ese concreto no están en las fotografías. Y el hecho de haber colado lloviendo pues no implica otra cosa más que los plazos eran muy estrictos, ¿no? Y es muy probable que me equivoque y es muy probable que no sea la razón adecuada, pero desde mi punto de vista muy particular, creo que pudo haber sido una de las razones, ¿no? Hay elementos para suponerlo, por lo menos. Sí. Se va a dar a conocer en unas horas el resultado del peritaje. Ya lo dijiste en algún momento de la conversación, pero quisiera que me ayudes a puntualizarlo sin entrar en consideraciones políticas, sino exclusivamente técnicas. En tu opinión, ¿a dónde va a conducir el peritaje que conoceremos en unas horas? Creo que no podemos señalar a una persona y sería muy injusto tener un responsable absoluto de una obra que involucró miles de personas, muchísimo tiempo, muchísimos meses, y responsabilidad de una sola persona que debió haber visto que esos pernos fueron los adecuados, que estuvieran correctamente colocados, que estuvieran correctamente soldados, que el día que se coló el concreto alrededor de esos pernos hubiera las condiciones meteorológicas adecuadas, etcétera, etcétera. Es injusto pensar que una persona es responsable de ese tramo tan grande. No sé, el dictamen yo creo que va a hablar de unas múltiples causas. Desde luego, creo que van a hacer referencia un poco a la calidad constructiva, porque no hay duda que hay una calidad constructiva deficiente. No sé si vayan a involucrar los aspectos de tiempo en los que se entregaron las obras, pero creo que va a diluir esa responsabilidad entre muchas personas. No sé si haya nombres o apellidos, pero yo no veo un responsable absoluto o un responsable único de este problema. Repito, el sismo del 17, probablemente el mantenimiento, probablemente la grava o el balastro que se colocó, el peso adicional de los trenes, muchísimas cosas que pudieron haber llevado al colapso. Yo no sé si vaya a haber pues una sola punto a una sola persona. Creo que va a haber van a diluir esta responsabilidad entre muchas personas porque creo que así es. Es una cadena de sucesos desafortunados, según Totalmente. Concluimos de lo que has dicho. No sabes cuánto agradezco que compartas tu experiencia, tu conocimiento y tu elocuencia con nuestro público, porque no había yo escuchado una explicación con tanta cordura, con tanta responsabilidad y con tanto conocimiento de causa como la que acabas de ofrecernos. Realmente aprecio mucho tu tiempo y tu disposición para platicar con nosotros. No, muchas gracias por la confianza, por haberme invitado y pues esperemos que el dictamen, que desde mi punto de vista fue una buena decisión haberlo hecho con una empresa extranjera en la situación política y en la que estábamos, convenía que hubiera unos ojos externos para darle certidumbre. Y además está la ingeniería estructural mexicana, que no va a permitir que se digan cosas que a la luz de la razón y de la evidencia que todos los ingenieros que hemos podido observar, pues es evidente, ¿no? Creo que tendremos la verdad el día de mañana. Encabezaste la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de tal manera que conoces de estos temas. Ahora eres parte como socio del despacho García Jarque Ingenieros. Aprecio mucho tu disponibilidad para platicar esta noche. Con todo gusto y bueno, si así lo consideran, con el dictamen, pues podríamos volver a platicar si
Será interesante. si así lo consideras. Será muy interesante. Agradezco nuevamente tu presencia esta noche. Es el ingeniero Francisco García Álvarez. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, lo que vamos a recibir mañana